El diluvio había terminado. El rugido de las aguas ya no tronaba contra los cielos. El arca, esa caja gigantesca de madera recubierta en brea, descansaba sobre el vaivén de un océano interminable. Imagina la escena, el silencio después del caos. Ya no se escuchan relámpagos, ya no hay rugido de tormenta. Lo único que queda es un mar desierto, sin montañas a la vista, sin tierra firme donde posar los pies. Solo un horizonte azul que se une con el cielo. Dentro del arca, Noé espera. Él y su familia respiran el aire húmedo y pesado, impregnado de los olores de cientos de animales. Allí dentro late el corazón de la creación preservada. Cada rugido, cada respiro, cada movimiento de alas enjauladas es la señal de que la vida todavía existe. Pero ¿qué pasa afuera? Nadie lo sabe. El agua está descendiendo, pero ¿cuándo volverá la tierra a aparecer? ¿Cuándo podrán salir a comenzar de nuevo? El relato bíblico en Génesis es muy claro. Pasaron meses enteros antes de que Noé pudiera siquiera abrir la ventana del arca. Durante ese tiempo, la paciencia fue la prueba más dura. Habían sobrevivido al juicio de Dios, pero ahora enfrentaban la incertidumbre. No sabían si al salir los esperaba un mundo fértil o un desierto de barro y muerte. Y aquí ocurre un detalle extraño. Uno de esos detalles que solemos leer rápido como si fuera un dato sin importancia, pero que guarda un misterio profundo. Noé decide abrir la pequeña ventana del arca y enviar a un mensajero. Necesita saber si hay tierra seca. Necesita una señal. Y en lugar de soltar primero a la famosa paloma, la que todos conocemos, elige un ave inesperada, un cuervo. Anchor, oscuro, con plumas negras como la noche. Un ave considerada carroñera, impura, asociada con la muerte y la desolación. El contraste no podría ser más dramático. El texto dice: y envió un cuervo, el cual salió, y estuvo yendo y volviendo, hasta que las aguas se secaron de sobre la tierra. Y aquí comienza el misterio. Porque, a diferencia de la paloma, el cuervo nunca regresó al arca. Se perdió en el horizonte. Su misión quedó en silencio. Muchos leen esto y pasan de largo como si el cuervo fuera solo un error de casting, un detalle irrelevante. Pero detente a pensar, ¿por qué Dios permitió que fuera justamente un cuervo el primer mensajero? ¿Qué significado tiene? En el corazón del relato del diluvio, donde todo se trata de nuevos comienzos, de esperanza y de vida, aparece este ser oscuro asociado al fin, a la muerte y a lo impuro. Y sin embargo fue el pionero, el primero en lanzarse al vacío, el primero en explorar un mundo todavía incierto, el primero en volar hacia lo desconocido. Imagina a Noé mirando por la rendija del arca, siguiendo con la vista ese punto negro que se perdía entre las nubes. Seguramente se preguntaba: ¿volverá? ¿Traerá una señal? ¿Habrá encontrado descanso para sus alas? Pero los días pasaron, y el cuervo no volvió. La respuesta del cielo parecía un silencio amargo. Aquí la narración nos enseña algo profundo. El cuervo representa la incertidumbre, representa la parte oscura de la fe. Ese momento en que obedeces, en que das un paso, pero no ves resultados. Es el mensajero que nunca trae noticias. Y sin embargo, fue necesario. Muchos se identifican con la paloma porque ella vuelve con un mensaje claro, con una hoja verde de esperanza. Pero antes de ella, todos pasamos por la etapa del cuervo en esa temporada en la que Dios nos envía, nos prueba, y parece que no hay respuesta inmediata. El cuervo es el símbolo de la espera sin claridad, de la fe que camina en medio de la oscuridad. El contraste es tan intencional que no puede ser casualidad. Primero aparece el cuervo en la figura de lo oscuro, lo rechazado, lo incompleto. Luego aparece la paloma en el símbolo de la paz, de la vida nueva, del Espíritu Santo. Ambos mensajeros forman parte del mismo relato. Ambos son necesarios. Y aquí surge la gran pregunta: ¿por qué Dios eligió un cuervo, sabiendo que no regresaría? La respuesta no está en lo obvio, sino en lo oculto. Porque el cuervo, aunque no trajo señales visibles, abrió camino. Marcó el inicio del proceso. Fue el primero en comprobar que el juicio había terminado. Fue de alguna manera el heraldo olvidado del nuevo mundo. La lección es clara en la historia de la salvación. Incluso lo despreciado, incluso lo que el hombre considera impuro, puede ser usado por Dios para abrir camino. El cuervo no regresó, pero cumplió su propósito. Y si prestamos atención, veremos que el cuervo aparece varias veces en la Biblia, siempre en contextos sorprendentes. A veces alimentando profetas, a veces como figura de juicio, a veces como símbolo de lo despreciado que Dios toma en sus manos. El cuervo es incómodo, pero necesario. En este punto, muchos preferirían saltar directamente a la paloma y su hoja de olivo. Pero detenerse en el cuervo nos revela un rostro distinto de Dios. Un Dios que usa lo impuro para un propósito santo. Un Dios que trabaja en los silencios, en las ausencias, en los mensajeros que no regresan. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has lanzado un cuervo, un intento, una oración, un paso de fe,
y parece que nunca volvió con respuesta. Tal vez ese momento fue la etapa del cuervo, oscura, incierta, llena de preguntas, pero necesaria para que después llegue la etapa de la paloma. El cuervo nos recuerda que antes de la respuesta clara, siempre hay un silencio. Antes de la señal luminosa, siempre hay un vuelo oscuro. Y sin ese vuelo, no aprenderíamos a esperar. Por eso, lo que muchos consideran un detalle sin importancia en la Biblia, en realidad es una enseñanza poderosa. Dios quiso que el primer mensajero de Noé fuera un cuervo, porque en la historia de la redención, incluso lo impuro, incluso lo incompleto, incluso lo que parece no dar fruto, tiene un lugar. El cuervo no aparece en la Biblia como un simple detalle de la fauna. Cada vez que es mencionado, el Espíritu Santo está revelando una verdad escondida, un mensaje que conecta con la fragilidad humana y con la soberanía de Dios. Recordemos primero el escenario del diluvio. Noé abre la ventana y deja salir al cuervo. Este pájaro no regresa, no se posa de nuevo en el arca, sino que revolotea sobre las aguas, sobre los cadáveres, sobre lo que había quedado como resto de un juicio severo. Y aquí aparece el primer simbolismo, el cuervo como el ser que se alimenta de lo muerto, de lo que ya no tiene vida, de lo que quedó atrás. En contraste, la paloma, enviada después por Noé, busca vida, busca un lugar donde posarse que no sea corrupción. Ella regresa con una rama de olivo, testimonio de que lo nuevo está brotando. El cuervo, en cambio, parece conformarse con revolotear sobre la desolación. Esto no significa que el cuervo sea malo en sí mismo, sino que encarna una imagen espiritual, el alma humana que puede decidir si quedarse en el círculo de lo viejo, alimentándose de lo muerto, o esperar lo nuevo que viene de Dios. El cuervo como criatura impura en la ley de Moisés. Siglos después, el cuervo fue clasificado como ave inmunda. Levítico las 11 y 15 lo menciona junto con otros animales que no debían comerse. El mensaje no era solo alimenticio, era pedagógico. Dios estaba enseñando a Israel que había realidades que simbolizaban la muerte, la descomposición, lo que no debía formar parte del pueblo santo. El cuervo se convirtió en el recordatorio de esa frontera entre lo puro y lo impuro. Pero aquí viene lo fascinante. Aun siendo impuro, Dios lo usa. Elías, el profeta que desafió a reyes y reinos, fue alimentado por cuervos en el desierto. Sí, el mismo Dios que había dicho que eran impuros, que no debían comerse, envió cuervos para sostener a su siervo. Esa aparente contradicción es en realidad un mensaje profético. El Señor es capaz de usar lo despreciado, lo roto, lo que el mundo considera impuro, para mostrar su gloria. El cuervo como testigo profético en el libro de Job. El patriarca, quebrado por el dolor, pregunta: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y vagan sin comida? Job 38-41. Aquí Dios mismo, en medio del torbellino, le recuerda a Job que incluso esas aves consideradas impuras dependen de él, y que él las sustenta. La imagen es poderosa hasta el cuervo, que revolotea sobre la muerte, recibe cuidado del Creador. Esto nos lleva a otro nivel del simbolismo. El cuervo es un recordatorio de que nada está fuera del alcance de la providencia de Dios. No solo la paloma blanca y pura es atendida, también el cuervo oscuro y despreciado. El mensaje es doble en Dios. Gobierna sobre lo puro y lo impuro. La gracia divina no excluye a lo roto. El cuervo como espejo del corazón humano. Si lo miramos con ojos espirituales, el cuervo representa una condición interna. Somos como él cuando preferimos revolotear sobre lo muerto en lugar de esperar la vida nueva que Dios quiere darnos. Somos como él cuando nos alimentamos de rencores, de recuerdos de lo que ya pereció, en lugar de abrirnos a lo que están haciendo. El cuervo es la metáfora de la lucha interna. Seguiremos atados a la desolación, o seremos como la paloma que regresa con señales de esperanza. Dios y el uso de lo despreciado. La Biblia está llena de esta paradoja. Dios toma lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo necio para confundir a lo sabio, lo impuro para mostrar su santidad. El cuervo se convierte en un símbolo profético del Evangelio. Lo que parece indigno es usado para sostener al justo. Lo que parece inútil se convierte en instrumento de provisión. Cuando Elías fue alimentado por cuervos, el mensaje no fue casual. Era como si Dios dijera: no te preocupes, profeta, yo soy dueño de lo puro y de lo impuro. Soy tan soberano que puedo usar lo que rechazas para mantenerte en pie. Y aquí hay una lección que arde. A muchos desprecian lo que Dios ama, y muchos aman lo que Dios desprecia. El cuervo nos recuerda que el criterio divino siempre está por encima del humano. El arca reposaba en silencio, inmóvil sobre las aguas que comenzaban a retirarse. Afuera, el mundo era una cicatriz inmensa en árboles arrancados de raíz, montañas desgarradas por la fuerza de la inundación, cuerpos que nunca volverían a alentar. El diluvio había purgado a la humanidad, y Noé, en la penumbra de la nave, sabía que había sobrevivido no por su fuerza ni por su sabiduría, sino porque Dios había decidido extenderle misericordia. Pero la gran pregunta seguía ardiendo en su corazón: ¿cuándo
terminaría todo. ¿Cuándo volvería la vida a florecer sobre la tierra? ¿Cómo podía saber si el mundo estaba listo para recibirlos otra vez? Fue entonces cuando Noé decidió abrir la pequeña ventana del arca. La brisa fría del exterior penetró en el interior, trayendo consigo el olor de barro y descomposición. Con manos temblorosas eligió a la primera criatura que enviaría al mundo como exploradora. Y no fue la paloma Fiu el curvó. El cuervo salió volando con un graznido áspero que rompió la quietud. Su silueta negra se perdió entre las nubes grises, y durante días, Noé lo observó vagando de un lugar a otro, volviendo cerca del arca sin entrar, alejándose y regresando, sin traer nunca una señal de vida. ¿Por qué el cuervo? ¿Por qué no empezar con la paloma, símbolo de ternura, de pureza, de paz? Aquí, en este simple acto, se esconde un misterio divino. El cuervo era un ave impura, carroñera, acostumbrada a alimentarse de la muerte. Y afuera, tras las aguas, lo que más abundaba era precisamente eso, cara 10, flotando, restos de un mundo sepultado por la ira de Dios. El cuervo no necesitaba tierra firme para sobrevivir, tenía un banquete interminable en las aguas mismas. La escena es estremecedora. El cuervo podía mantenerse vivo en medio del juicio, podía posarse sobre los restos, podía alimentarse de la tragedia, podía adaptarse a la muerte como si fuese su elemento natural. Era un sobreviviente de la desolación. La paloma, en cambio, no. Una paloma no come carne muerta, no se posa en cadáveres, no se alimenta de lo corrupto. Si la tierra no estaba lista para la vida, si no había señales de renuevo, ella moriría en el intento. Y allí está el contraste, un contraste que no es casual, sino profético. El cuervo representa a los que pueden sobrevivir en un mundo corrompido, sin necesidad de transformación. El cuervo es símbolo de los hombres que se adaptan al pecado, que flotan entre la muerte y la podredumbre sin buscar una nueva tierra ni un nuevo comienzo. Pueden existir entre la desolación porque su alimento es precisamente aquello que trae muerte. La paloma, en cambio, simboliza a los que no pueden vivir en medio de la corrupción. Necesitan vida, necesitan pureza, necesitan renovación. No se conforman con restos. Si no hay un lugar limpio, volverán a refugiarse en el arca. Esperando el tiempo de Dios, aun cuando Noé soltó la paloma por primera vez, ella voló, revoloteó, buscó tierra, pero no encontró dónde posarse, y volvió, agotada, hasta las manos de Noé. Allí quedó como testimonio de que la tierra aún no estaba lista. El corazón de Noé entendió entonces algo profundo. El mundo puede parecer listo para algunos, los cuervos que se alimentan de lo muerto, pero para los que buscan la vida, aún no ha llegado el tiempo. La segunda vez que soltó a la paloma, ella regresó con una hoja verde de olivo en el pico. Fue como un rayo de esperanza en medio del juicio. Noé comprendió que la tierra estaba despertando, que la vida comenzaba a brotar de nuevo, que Dios estaba abriendo un camino de renuevo, y la tercera vez, la paloma no volvió. Encontró un lugar limpio donde habitar, un espacio donde podía reposar. La tierra ya estaba preparada para recibir de nuevo la vida. El cuervo, en este relato, se convierte en símbolo del hombre carnal, del ser humano que puede convivir con la muerte, que puede sobrevivir en medio del pecado sin anhelar otra cosa. La paloma, en cambio, es símbolo del Espíritu de Dios y de aquellos que lo siguen. El Espíritu no habita entre la corrupción, no se alimenta de lo impuro, no descansa entre los muertos. El Espíritu busca la vida, busca la pureza, busca el renuevo. Este contraste aparece en toda la Biblia. El cuervo reaparece en los desiertos, alimentando al profeta Elías en medio de la sequía. Dios usó un ave impura para llevar alimento a su siervo, recordándonos que incluso lo impuro puede cumplir un propósito en las manos del Creador. Pero nunca olvidemos que el cuervo llevaba pan y carne, mientras que el Espíritu, representado tantas veces por la paloma, es quien trae vida eterna. La paloma vuelve a cobrar fuerza en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, no como curvo, no como un ave de carroña, sino como símbolo de pureza, de paz, de vida nueva. Lo que había comenzado en el arca de Noé, se cumplía ahora en las aguas del bautismo. Del diluvio al Jordán, la historia se repite, pero esta vez con un mensaje definitivo, en donde habita el Espíritu, la vida florece, y aquí está la enseñanza para nosotros hoy. El mundo, como después del diluvio, está lleno de desolación espiritual. Hay corrupción, violencia, muerte. Algunos, como el cuervo, se adaptan sin problemas. Encuentran alimento en lo que está muerto. Pueden vivir en medio de la oscuridad sin anhelar otra cosa. Pero los que buscan a Dios son como la paloma, no pueden descansar en lo corrupto, no pueden saciarse en lo podrido. Necesitan vida, necesitan la hoja verde del Espíritu, necesitan la tierra nueva que Dios promete. La pregunta entonces no es solo qué hizo Noé, sino qué harás tú. ¿Serás cuervo, sobreviviendo en lo muerto? ¿O serás paloma,
volviendo siempre al arca hasta que Dios prepare la tierra nueva para ti. Este contraste no es un simple detalle zoológico en el relato del diluvio. Es un mensaje profético que recorre toda la Escritura. Es un llamado a revisar dónde encontramos nuestro alimento, dónde buscamos descanso, dónde elegimos habitar, porque al final Dios siempre abre un nuevo comienzo, y solo los que anhelan vida podrán disfrutarlo. Así, entre el graznido del cuervo y el suave vuelo de la paloma, Dios nos habla aún hoy, y nos dice: no te conformes con sobrevivir entre los restos de un mundo en ruina. Vuelve al arca, espera en fe, y pronto verás la hoja verde que anuncia el renuevo. El juicio no es el final, el juicio es el preludio de una nueva creación. Y en medio de ese misterio, una vez más, Dios nos invita a elegir qué ave habita en tu corazón. El diluvio quedó atrás, pero el eco del cuervo no se apagó con las aguas que descendieron. En la Biblia los símbolos nunca mueren, resurgen como brasas ocultas que Dios sopla en distintos momentos de la historia. Así sucede con el cuervo. Ese pájaro oscuro que parecía haber cumplido un papel pequeño en el relato de Noé, vuelve a levantar su vuelo en escenas cruciales de la Escritura, recordándonos que nada en los planes divinos es casualidad. El primer eco lo encontramos en los libros de sabiduría, donde el cuervo aparece como parte de la creación que depende por completo de la provisión de Dios. El libro de Job, en medio de su poesía amarga y sus clamores desesperados, deja escapar una frase cargada de sentido: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Job 38-41. Aquí el cuervo deja de ser simplemente el ave que salió del arca. Ahora se convierte en símbolo de dependencia, fragilidad de un ser vivo que, aunque lo vemos fuerte y oscuro, necesita del Creador para sobrevivir. Este detalle es poderoso, porque nos muestra que incluso las criaturas más despreciadas tienen un lugar en el corazón de Dios. Los antiguos hebreos veían al cuervo como un animal impuro, ligado a la carroña y a la muerte. Pero el mismo Dios que alimentaba a Israel en el desierto con maná, también alimentaba al cuervo en los montes desolados. Esa paradoja profética nos revela una verdad incómoda. El Señor no se limita a los que nosotros consideramos dignos, sino que extiende su cuidado incluso a lo que creemos indigno. El salmista también recogió esta imagen. En el Salmo 147-9, declara que Dios da al animal su alimento, y a los hijos de los cuervos que claman. ¿Puedes imaginarlo? El sonido ronco y áspero del cuervo subiendo al cielo, y Dios inclinándose para responder. El contraste es brutal. Un canto que no es melodioso, que no inspira ternura, y sin embargo llega al oído de aquel que sostiene el universo. Esta escena nos confronta, porque nos recuerda que nuestras oraciones, aunque a veces torpes, aunque no suenen como himnos perfectos, también llegan al trono de gracia. Pero quizá el momento más fascinante en el que el cuervo regresa al relato bíblico está en la vida del profeta Elías. Israel se hallaba en crisis. Los cielos habían sido cerrados, no había lluvia, y la tierra se quebraba bajo la sequía como si fuese una vasija rota. Elías había declarado la palabra del juicio: no llovería sino por su boca. Y mientras el pueblo sufría por el pecado y la idolatría, Dios escondió a su profeta junto al arroyo de Quiret. Allí, cuando parecía condenado al hambre, ocurrió lo impensable, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. 1 Reyes 17:6. ¿Puedes ver la ironía divina? El animal impuro, el mismo que se alimenta de la carroña, se convirtió en el mensajero del sustento de Dios. No fue un ángel resplandeciente, ni un ave blanca y pura. Fue el cuervo, oscuro y rechazado, quien llevó en su pico la provisión diaria del cielo para mantener con vida al profeta. Esta escena no solo desafía nuestra lógica, sino que revela un patrón profundo. Lo despreciado es lo que Dios usa para manifestar su gloria. La tradición judía y cristiana siempre ha meditado en este detalle. ¿Por qué cuervos? ¿Por qué no palomas como en el arca? ¿Por qué no tórtolas, símbolo de pureza? Porque el cuervo representaba la paradoja misma de la gracia: lo impuro cargando lo santo, lo indigno portando el pan. Elías, el profeta de fuego, tuvo que aceptar alimento de aquello que culturalmente era visto como inmundo. En otras palabras, Dios estaba entrenando su corazón para entender que el poder divino no se somete a las categorías humanas. Este pasaje nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos rechazado el instrumento de bendición que Dios quiere usar, solo porque no encaja con nuestras expectativas? Tal vez esperamos una respuesta gloriosa, un milagro lleno de luz, y lo que llega a nuestra vida es un cuervo en un proceso doloroso, una persona imperfecta, un camino oscuro. Sin embargo, detrás de ese cuervo puede estar escondida la provisión exacta que necesitamos. El cuervo, entonces, se convierte en símbolo de dos realidades opuestas: la muerte y la vida, la corrupción y la provisión, el juicio y la gracia. En el diluvio,
Fue enviado como señal de lo que aún no estaba listo. En los libros de sabiduría, es recordado como criatura dependiente del Creador. En la vida de Elías, es instrumento de sustento en el desierto. Y en todos esos casos, nos grita un mensaje profético. Dios no está limitado por nuestras categorías de lo puro y lo impuro. Él es soberano para usar lo que quiera, cuando quiera y como quiera. La enseñanza es radical. El cuervo nos obliga a dejar de ver la vida en blanco y negro y a aceptar que la gracia se mueve en tonos inesperados. El Dios que alimenta al profeta con un cuervo es el mismo que eligió una cruz, símbolo de maldición, para manifestar la salvación del mundo. El patrón es el mismo. Lo que parecía instrumento de muerte se convirtió en fuente de vida. A medida que avanzamos en la Biblia, descubrimos que el cuervo ya no es solo un ave oscura en los cielos, sino un recordatorio de que lo que despreciamos puede ser portador de lo divino, que lo que suena áspero, lo que parece impuro, lo que creemos inútil, puede ser usado por Dios para sostener a su pueblo. Y así, este animal sigue sobrevolando la historia bíblica como un misterio abierto. El cuervo no desaparece. Su sombra está en los montes de Noé, en las oraciones de Job, en los cantos de los salmos, en la mesa improvisada de Elías, y cada vez que aparece, parece preguntarnos lo mismo. ¿Te atreves a confiar en lo que Dios puede hacer incluso con lo que consideras indigno? Las aguas del diluvio se retiraron hace miles de años, pero el eco del cuervo sigue volando en los cielos de nuestra memoria espiritual, porque la Biblia no guarda símbolos muertos. Cada detalle, cada criatura nombrada, cada sombra mencionada, lleva en sí una profecía que trasciende los siglos. El cuervo no fue simplemente un ave liberada desde el arca. Fue un mensaje codificado, un espejo, en el que el ser humano debía verse reflejado. El contraste con la paloma es evidente y profundo. La paloma trae vida, esperanza, reconciliación. El cuervo, en cambio, se conforma con lo que queda del juicio. No busca la tierra nueva, se sacia de lo que pereció. Y aquí, hermanos y hermanas, surge la pregunta más inquietante. ¿A quién nos parecemos más hoy? Vivimos en un mundo saturado de señales. El mal se multiplica como nunca antes. La idolatría adopta nuevos rostros, y la corrupción se ha vuelto pan de cada día. Muchos, como el cuervo, encuentran deleite en lo muerto, en las cenizas del pecado, en las ruinas de un mundo que se hunde. Pero Dios aún llama a hombres y mujeres que elijan ser como la paloma, que busquen el olivo, que vuelvan al arca, que traigan paz en medio de la tormenta. El cuervo representa a la humanidad que se acomoda al juicio, que se adapta al caos, que no busca redención sino alimento entre cadáveres. La paloma representa a los hijos de la promesa, aquellos que en medio de las aguas turbias buscan el árbol de la vida. Y aquí está la clave profética. La elección nunca fue sobre aves, sino sobre destinos. El libro de Apocalipsis lo confirma en los últimos tiempos. Cuando la tierra vuelva a estremecerse bajo el peso del juicio divino, habrá dos tipos de personas. Unos que se alimentarán de la corrupción del mundo, como el cuervo, y otros que, guiados por el Espíritu Santo, el gran símbolo de la paloma, regresarán al arca eterna, que no es de madera esta vez, sino de carne y gloria en Jesucristo mismo. El cuervo, entonces, es un aviso, un recordatorio de lo que sucede cuando alguien se conforma con menos, cuando se alimenta de lo que muere, en lugar de buscar lo que vive. La paloma, en cambio, es la invitación divina a un nuevo comienzo. Hoy, miles de años después de Noé, Dios te hace la misma pregunta. ¿Qué ave llevas en el corazón? ¿El cuervo que vaga y nunca regresa, o la paloma que trae buenas nuevas de esperanza? Y aquí quiero detenerme un momento, porque este no es solo un relato antiguo ni una reflexión teológica, es un llamado urgente. Si el mundo se pareciera a los días de Noé, y Jesús mismo dijo que así sería antes de su regreso, entonces este mensaje no es historia, es profecía viva. Escuchan, el arca está abierta, pero no lo estará para siempre. El Espíritu Santo sigue volando, como la paloma, buscando corazones en los cuales reposar. Pero el tiempo se acorta, y el eco del cuervo nos recuerda lo que sucede cuando se elige el camino de la muerte en lugar de la vida. Por eso, no cierres tu corazón, no ignores esta voz. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Dios te está hablando en elige ser como la paloma. Elige volver al arca. Elijah Crisp. Y ahora, déjame hacerte una invitación especial. Si este mensaje resonó en tu espíritu, no lo dejes guardado. Suscríbete a Chicago porque aquí seguimos profundizando en las escrituras como nunca antes, revelando lo que muchos no se atreven a decir. Comparte este video con alguien que necesite esperanza, porque tal vez sea el mensaje que le salve la vida. Why? Sabrá todo. Abra la Biblia. Ora. Busca a Dios en el tiempo es ahora, no mañana. El cuervo ya voló, pero la paloma sigue trayendo su rama de olivo. Tú decides con quién caminarás.